presento la casa de mi infancia, calle Quinta. Yo tengo un hermano que murió hace 7 años porque yo a él no lo visité lo suficiente. Gente, ya por acá en Cúcuta, norte de Santander, la tierrita donde nací, donde llegó a la vida este personaje. Y hoy vamos a hacer un video muy especial, un video sentimental, un video emotivo, un video vivencial. Y es que voy a recorrer mis pasos. Voy a ir a la casa en la que, no en la que nací, pero sí en la casa en que yo creo que se vieron unos momentos muy bonitos a nivel familiar. Voy a ir a como a 2 o 3 lugares más que evocan cosas muy importantes para mi vida y les voy a ir mostrando el porqué de cada uno de ellos. Listo, entonces pendientes del video, ya nos vamos a organizar y arrancamos. Bueno, gente, entremos en materia. Ya estamos acá fuera del conjunto en donde estamos quedando y como les decía, voy a ir a visitar unos lugares que para mí son muy importantes y quiero compartir con ustedes el por qué esos lugares son tan importantes para mí. Cada espacio tiene su magia. A los lugares que voy a ir para mí son importantes por algo y yo les voy a ir diciendo por qué son importantes. Porque yo siento que estoy en un momento de mi vida muy sensible. Últimamente parece que estoy o que mantengo supremamente hormonal. Sensible, llorón, sentimental, pero eso está bien y seguramente son cosas que el viaje, la situación, el cambio de vida ha despertado en mí. Entonces, mi gente, arrancamos pues. A la primera parte que vamos, no es como tal la casa en la que yo nací, porque no lo es, pero es una casa en la cual se empezaron a originar los recuerdos. Bueno, amigo, ¿cómo está? Amigo, por acá hay una cancha, un parque que tiene como una pista de patinaje. Esto todavía existe, sí. Por acá me mandaron pues como para otro lado. Miremos a ver si es por acá. Entonces el hombre me dice derecha. Derecha entonces. Después me dice izquierda. Ay, sí, señor. Sí, señor, porque yo me acuerdo que esa pista o ese parque tenía forma como triangular. Es más, ya estoy llegando y en esta cuadra acá, en estas casas que había acá, vivía un amigo que llamaba Héctor. Y el tío tenía una carpintería, creo que es esta casa gris que hay acá. Y en la casa de allá vivían unos amigos que llaman Gabriel, Jonathan y Julián. Con los 3 todavía tengo por ahí comunicación. Yo creo que me voy a meter por acá, en la casa de allá, en la Blanca, creo que vivían ellos. Que el papá también se llamaba Julián, pero la casa ya la encontré. Para no incomodar, me voy a hacer al frente. Gente, les presento la casa de mi infancia. Calle Quinta número 5 de 47. Esta es la casa. Vamos a hacer acá al frente. Mis papás sembraron esos árboles. Esos árboles que están ahí los sembraron mis papás. Increíble ya como están de grandes. Eran unos chamicitos acá chiquitos.
Esta casa es importante porque en esta casa vivimos todos. Pues mi hermana vivió en algún momento acá. En mi casa eran los tuyos, los míos y los nuestros. Pero en esta casa vivimos todos. Y estoy temblando, más de lo normal. Porque es inevitable, lógicamente, que por dinámicas propias de la vida, pues cada uno va haciendo su vida y cada uno se va. Después de esta casa ya vivimos acá en Cúcuta, en otro lugar. Pero en esta casa fue que se hicieron, creo que las últimas navidades que tengo como memoria, porque en la casa no sé por qué, pero dejamos de celebrar la Navidad como en algún momento. Y pues lógicamente también vivir con tus hermanos. Yo soy el menor de 5 hermanos. Entre los tuyos, los míos y los nuestros, soy el menor. Y uno a esa edad ve a sus hermanos como unos superhéroes. Todavía lo hago, pero sí me da mucho sentimiento porque es como el recuerdo puro de cómo debería ser una infancia en familia. Oh. Lógicamente ya la familia se fue pues como dividiendo, no separando, sino dividiendo pues como tal. Pero yo hablaba con una pareja que tuve y le dije es que yo no sé qué pasó en mi familia, que no volvimos como a celebrar Navidad pues así de esa forma que lo hacíamos acá. Armábamos faroles, no, muchos recuerdos. Mis papás ya están separados, pero siempre tengo pues como la casa que siempre se quisieron mucho. Entonces, por ejemplo, los faroles los armábamos acá afuera. En Cúcuta no es normal la tradición de faroles el día de las velitas pues que le llaman en Colombia, y pues nosotros veníamos de Armenia o el Quindío, que era una zona pues muy marcada para hacer esto, y esto lo llenamos de faroles. Esto acá, que me acuerdo que eran los faroles de unos honguitos. No quiero grabar mucho para no tener problemas con la gente que está viendo, pero esa lámpara que se ve ahí, ya esta lámpara de acá, que son como en arcos, todavía está la original, tal cual. Y esos árboles es los que les decía ahora, que esos árboles los sembramos nosotros. Es más que la casa, es lo que se vivió ahí. O sea, no sé si me logren ustedes como entender eso, lo que estoy sintiendo en este momento, y que me está abrumando de esta manera, porque la verdad estoy muy sentimental con esas cosas. Me acuerdo de mis hermanos. Con mis hermanos nos tenemos una buena edad de diferencia. Yo tengo 37, yo tengo un hermano de 51, el otro tiene 50, mi hermana tiene 44. Entonces, claro, yo estaba niño, ya yo los veía súper grandes. Y para mí era una fortuna estar con ellos, parce, porque para mí era lo más fuerte, es todo. Los admiré mucho siempre. Qué cagada que las familias vayan cambiando pues como de ciudad. Uf, perdóneme gente. Y lo otro es que yo creo que eso me pega tan duro por el hecho tal vez de yo no haber podido conformar una familia. Pues le dicen a uno, usted está muy joven y muchas cosas, pero sí me encantaría haber podido conformar una familia. No necesariamente que tenga que haber hijos, pero sí vivir en pareja y tener eso tan sagrado que te da un hogar. Justo al frente de la casa estaba esta cancha que lleva toda la vida igual. Lo único que cambió fue esto acá. Esto era tierra. Esto era pura tierra. Ah, no, acá quedaban unas estatuas. Y ese árbol que ustedes están viendo ahí
nosotros en ese árbol construíamos vainas con los amigos. ¿Qué son vainas? O sea, construíamos, por ejemplo, hacíamos como unas plataformas con puntillas, tablas y nos sentábamos en el árbol. Hombre, yo la verdad en ese tiempo pensé que el árbol era más grande, pero no es tan grande. En ese tiempo lo veía enorme. Y esto era pura tierra. Y la cancha, pues, o sea, acá, parce, en ese tiempo las BMX estaban de moda. Las BMX eran estas motos, estas bicicletas para saltar. No, qué cool, la verdad que estoy muy emocionado. Me dio muy duro ver la casa, parce, güey, puta. Me dio muy duro. Yo a los estudiantes en clase a veces les decía que la arquitectura, si no transmitía, no es. Esta casa no tiene principio arquitectónico, no tiene algo que uno diga, no, pues tal cosa, pero lo importante son los momentos vividos en ella. Hombre, otra cosa que me acuerdo acá, que me vino a la cabeza, era que yo me acuerdo que mi papá pitaba desde la cuadra. El hombre pitaba, mi papá una persona muy templada, parce, con un temperamento muy denso. Y mi papá pitaba desde la cuadra, parce, y cuando llegaba acá, esa puerta tenía que estar abierta. Ay, dicho, corran los que puedan abrir esa puerta. Píquele. Ya como se transforman los sentimientos, ¿cierto? Ahora llorando y ahora acordándome de algo que en ese momento no era tan chévere para uno como pelado, pero pues que ahora genera pues como ese tipo de sentimientos y de recuerdos. Ay, güey, pucha. Les voy a mostrar otra parte que me acuerdo mucho. Y fue la parte de los columpios, parce. Increíble que todavía esté. ¿Cómo hace un lugar para sostenerte santo en el tiempo? Lo que algunas personas a veces dicen, es que a ese parque no le hacen nada. Parce, pues que quizás esa es la esencia, ¿no? Voy a dar la vuelta acá. ¿Qué tal la forma en que yo ya doy la vuelta, parce? Acá y me caigo por ponerme a huevonear. Yo creo que estoy como que en contravía, pero es que esto acá no está señalizado, pero nada. Voy a parar por acá al frente, voy a dar la moto por acá, porque resulta que en esos columpios que hay allá, incluso la estatua está igual. O sea, ¿cómo hacen, parce, para que esta vaina esté igual? Los mismos sub y bajas. Parce, acá nos sentábamos a charlar, acá como en estas banquitas, y en este columpio lo que sí me acuerdo es que esto era de tierra, parce, esto sí era tierra, y acá esto lo usábamos como arco, ¿sí? Como de fútbol, y acá lo sub y baja igual, parce, en este sub y baja con Julián Cárdenas, que era un amigo de la zona. Estábamos jugando una vez y yo me tiré pues como para hacerle la maldad para que el hombre fuera para abajo. Parce, ese man se arrancó un pedazo de tobillo impresionante. Me dejó hablar como un año ese huevón. Marica, yo porque me imaginaba este parque más grande, o sea, no sé pues por qué es tanta la diferencia. Estas bancas tienen algo muy especial, y es que mis hermanos a veces jugaban microfútbol acá. Y yo estando chiquitico me sentaba a verlos. Entonces lógicamente pues tiene un componente muy especial también las bancas. La cancha, todo. Pues pucha, lo que me remueve el corazón este lugar. Acá queda una tienda en la esquina. Acá jugamos baloncesto. Ay, gente, esta vaina me removió el alma. Vamos para otro lugar. Yo creo que por ahí me tengo que meter. Les voy a mostrar dónde uno hacía los mandados. Hay un supermercado que se llama La Canasta. Si de pronto por casualidad los dueños de la casa ahora ven este video, espero que no les moleste.
Era algo muy vivencial y estoy por pensar que estas banquitas que están acá en el árbol eran las que había en ese tiempo. Pero bueno, sigamos recorriendo esos pasos de la infancia. Por acá sí voy simplemente a pasar porque por acá queda un supermercado que, parce, lleva toda la vida acá también. Cúcuta no ha cambiado, pero nada. Y es este supermercado que está acá, que se llama La Canasta, que es el que está en la parte de allá. Vamos a hacer algo de publicidad a La Canasta. Ese era el supermercado donde nosotros veníamos a hacer los mandados, gente. Este era el supermercado donde venían a hacer los mandados. Bueno, vamos para otro lugar muy especial. Vamos a ver qué orden le doy. Vamos para otro lugar muy especial que habla de la familia. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Pero resulta que mis hermanos fueron súper futboleros. A mis hermanos les encantaba el fútbol, parce. A mí no tanto. No sé si es esta zona por acá. No sé, es que yo no sé por qué siento que los lugares antes eran más grandes. Le voy a preguntar a mi hermano a ver qué me dice ese care nalga. ¿Cómo se llamaban las canchas donde ellos jugaban? Porque ellos jugaban por ahí en unas canchas. Ah, no, yo sí creo que es acá. Yo sí creo que es acá porque yo me acuerdo como esa. Cuéntelo pues, ¿bien o qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese Cúcuta? ¿Cómo me ha ido por allá? Bien, sí está fresco, gracias a Dios, porque uy, era un infierno. No, ayer calentó mucho también por acá. Sí. Ha estado haciendo calor aquí en Armenia. Ah, bueno. Oiga, ¿cómo se llamaban las canchas donde ustedes jugaban fútbol? No, pero yo me acuerdo que unas que eran cerca de la casa del Popular. La Ceiba, ¿sí o qué? Era de micro. Y había otro que eran Los Pinos. Ya, pues no, yo me acuerdo más que... Yo me acuerdo más que todo de la Ceiba. Que queda por la Canasta. Ah, listo, hágale pues, entonces sí es esa. Bueno, hágale pues. ¿Qué más? Gente, sí, está en la Ceiba, eso es un complejo deportivo, en ese tiempo esto no estaba nada cerrado ni nada. Les voy a decir yo por qué estoy acá. Les voy a contar allá, listo, vamos a pegar una miradita. Bueno, en esas canchas venían mis hermanos a jugar fútbol y el tema especial es que me traían teniendo parce 7 añitos y yo siento que siempre lo hicieron con gusto. Yo tengo 3 hermanos hombres, una hermana mujer. Entonces acá venían mis 3 hermanos hombres. Carito, que es mi hermana, no vivía acá para ese tiempo. Pero yo siento que cualquiera de mis 3 hermanos que venían acá a jugar fútbol, a estar con los amigos de su edad, me traían con gusto. Yo sentía que lo hacían con gusto. No sé si en algún momento les tocó, mi papá les dijo, se tienen que llevar al niño, no sé. Solo los que tenemos hermanos mayores saben el sentimiento de uno cuando está pequeño, de la forma de ver a los hermanos mayores. Como los superhéroes, ¿no? Ya lo dije ahora. Y lógicamente también quería aprovechar para agradecerle a mis hermanos por darme esos recuerdos, parce. Es más que todo eso. A mis papás por los recuerdos de la casa y a mis hermanos por estos recuerdos de esta cancha. Yo tengo un hermano que murió hace 7 años. Murió de cáncer. Una enfermedad, la hijo de puta, que lo mató durante 3 años. Prácticamente mi hermano duró muriéndose 3 años. Y esto me trae recuerdos de él. Dicen que no hay muerto malo, pero yo creo que de todos, James era el más noble, pues eso no le puede quitar al enano, pues mal geniado como un putas, porque si era como mal geniadito, pero si era el más noble, parce.
Bueno, yo lloro y se me crece la nariz, es mi impresión. Y James es un remordimiento muy grande que yo tengo en la vida, porque yo a él no lo visité lo suficiente. Cuando estaba enfermo. Gente, pasen el tiempo con sus familias. No sacrifiquen a sus familias por orgullo. No sacrifiquen a sus familias por dinero, no las abandonen. Son cosas que se llevan en el corazón y que les van a pesar toda la vida. Pasen el tiempo con sus familias. Yo no voy a decir que hoy en día soy el que más hablo con mis hermanos. Hablo más con uno que con los otros. Yo creo que eso es normal, que es con Giovanni, con el que acabo de hablar. Con mi hermano mayor, pues como por su forma de ser, él es así ya y él es apartado. Pero yo les puedo decir ahora yo cómo veo a mis hermanos, así me hable mucho, poquito. Los veo como un bastón de la adultez, de la vejez. Como tanto ellos para mí como yo para ellos. Entonces estos son los recuerdos que me trae este lugar. Unas sencillas canchas, parce. Las canchas, marica, son unas canchas, pero que me llenan de recuerdos. Yo veía mis hermanos, sobre todo Giovanni y James, porque Gerardo, mi hermano mayor, sí fue un paquete para jugar fútbol, al igual que yo. Hasta de arquero era un encarte. Pero Giovanni y James, parce, tremendo jugadorazo. Ellos, maricas, metían un gol. Y a mí de 7 añitos me inflaba el pecho, parce. Yo me paraba así. Como una paloma. A ver cómo mis hermanos pues celebraban y yo era como que son mis hermanos, ¿me entiendes? Pero bueno, ya, qué penas con este video, mi gente. Yo sé que a muchos este tipo de video no les gusta, los consterna, les choca, les emberraca, porque no hay caídas y no hay ruta, pero esto hace parte del viaje. Vamos a seguir entonces. Ojalá para donde vamos ahora tampoco termine llorando. Qué pereza, parce, esta lloradera con este calor tan bravo. Entonces nos vemos pues ahora y seguimos pues como este tema, esta ruta sentimental y esta ruta llena de recuerdos y de lágrimas y de todo. Listo. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a escuchar un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y ese refrán lógicamente lo tiraban mucho los papás y las mamás cuando le iban a regañar a uno, cuando consideraban de que uno tenía de pronto amistades no tan chéveres. Vamos para el lugar que para mí en ese momento representó la amistad. A esa edad y en esa época las amistades eran diferentes que hoy en día. Lógicamente había mucha más inocencia, el tema de las redes no estaban, tener un celular pues a una persona joven no le pasaba pues como por la cabeza. La amistad se daba siempre en un espacio muy particular que era el colegio. Aunque ese colegio ya está en otra sede, yo creo que este video se está tratando mucho más de los espacios y cómo configuran recuerdos que se pueden llegar a volver eternos. Sobre todo si esos espacios, como en el ejemplo de la casa y como en el ejemplo de las canchas, pues no han cambiado mayormente, no han cambiado casi nada. Ese colegio se llama el Colegio Confaoriente. Ese colegio fue donde conocí a Fabián, que seguramente lo vieron ya en uno de los videos que pasó, en ese reencuentro con el parcero Fabián. Yo creo que en este momento hay algo muy relacionado con mi carrera y es la espacialidad, o sea, el espacio, el elemento construido y la forma de albergar recuerdos. Así pasen generaciones y generaciones, así cambien de dueños, así cambien las épocas, de todo. Entonces voy a ir a ese colegio que ya tiene un nombre diferente, pero sigue en la misma zona. Creo que no ha cambiado mucho. Yo les voy a ser sincero, no recuerdo mucho pues como del colegio como tal, de la parte externa. De la parte interna sí recuerdo mucho. Y en ese colegio también estudiaron mis hermanos
del que sí tengo recuerdos de encontrármelo en los espacios del recreo y todas estas cosas, es a mi hermano James, que fue mi hermano que murió. Uy, no, yo hablo de ese man y uff, que ya le he pedido muchas veces perdón al hombre, pero el día que nos encontremos en el cielo y tengo la oportunidad de verlo, uff, parce, no sabe lo mucho que tengo que pedirle perdón. Bueno, entonces a él sí me lo encontraba en el recreo. Entonces vamos al colegio. Ya estamos llegando acá al colegio, listo. Ya saben, colegio Confa Oriente, y ya se me vino a la cabeza la fachada del colegio. Marica, por acá era la entrada. Él tenía dos entradas y creo que las entradas separaban primaria y bachillerato. Hombre, qué embarrada no poder entrar a ver el colegio. Y no sé si me permitan grabar en el colegio. De esta, bueno, sí. De esta parte acá ya me acordé, y en esa capilla, y no que le juro que, ay, parce, ya me acordé todo el colegio, no me cree, hermano. Esta parte de acá era de primaria, ¿sí? Esta parte de allá era la capilla y era donde hacían los grados. Oiga, les voy a colocar fotos, parce. Hay una página de Facebook del colegio y me voy a robar las fotos. Me tengo que contarles desde acá porque el celador me está mirando feo. Entonces en la parte de allá era el tema de bachillerato, y nosotros teníamos como una salida independiente, ¿sí? La parte de acá era el tema de la primaria y allá era la capilla. Eso es lo que me acuerdo. Y el pasillo, no sé si lo alcanzan, era el fondo. Era donde estábamos cuando estábamos peladitos, ¿sí? Pero muy cool, muy bonito. Yo sé que el celador está que me regaña ya. Acá son muy encintados con todo. Esta parte de acá que se ve cubierta era la cancha. Esa ya me acordé bien. Y en la parte de atrás estaba como la zona de reunión pues del colegio. Les voy colocando fotos acá porque tengo fotos. El colegio, mi gente, también muy buenos recuerdos. Acá sí los abandoné con la chillada. Acá no lloré. Siento decepcionar a mis hates, que me van a decir que yo me la paso llorando. En la feria de la rueda me encontré un amigo. ¿Usted la pasa llorando? Pues de malas partes, porque acá estamos sintiendo. Soy más afortunado yo que usted, que yo sí siento. Bueno, vamos para el último lugar, y por no ser el último lugar el menos importante, pero el lugar tiene un componente muy cool de mi época. Ya les voy a contar allá, y posiblemente todos los que sean de los 80, principios de los 90 se van a acordar esto. Ahora con unas palabras que les nombre por ahí a ustedes se van a acordar bien de todo. Y quiero que acá me comenten abajo si se acuerdan de esa época. Bueno, de cualquiera de las épocas de los videos que yo les estoy mostrando, cada uno lo va a relacionar con su momento. Y casi que creo que así estaríamos terminando este hermoso video. Yo creería que este video es gran partícipe del por qué yo estoy en Cúcuta. Estoy casi que seguro, mi gente. Hombre, me voy muy contento por todo lo que se está viviendo hoy. Hombre, Buñuelie, pero Buñuelie. No, traté de disimularlo, traté de continuar con mi vida, pero no fui capaz. Les voy a decir por qué. Me da mucha cosa manejar en Cúcuta, porque los carros se pegan mucho a las motos cuando las motos van en el carril. Es por eso. Es mi justificación, hombre, no es porque eso me pase. Hombre, ¿cuánta falta me haces? Hay una persona que me hace mucha falta. No me estoy refiriendo pues exactamente a mi hermano, pero sí cada vez que llego a un lugar y visito estos lugares, me gustaría que cada persona estuviera al lado para poder contarle. Hombre, le cuento a ustedes, ¿cierto? Pero ustedes ya me entenderán. Es un tema del corazón muy fuerte, que me encantaría que cada persona estuviera acá en este momento para yo poder contarle, man. Hombre, yo creo que es la primera vez que lloro tanto en un video, parce, y les conté que me hacía falta la persona y volví a caer. Ya, si ven lo que les estaba diciendo en el video, acá son
acá no pueden ver una moto en un carril porque inmediatamente le tiran el carro. Vea, vea, vea. No, parce, acá la gente. Vea, vea, vea. No. Vea, vea al otro, vea al otro. Ay, Dios mío. Ya me ven porque yo estoy nervioso manejando acá, porque acá son tremendos para manejar. Yo voy por mi carril desde el principio. A donde voy, también lo voy a mostrar por encima, sino que es algo cool, es algo chévere, bonito. Y es que en algún momento, los que tuvimos consolas de videojuegos, en ese tiempo los videojuegos eran muy costosos, ¿sí? No es como hoy en día que los videojuegos, bueno, todas son costosos. Lo que pasa es que en ese tiempo eran cassettes, ¿sí? En ese tiempo eran cassettes. Para donde voy, alquilaban los cassettes de Super Nintendo. Yo me acuerdo que en ese tiempo era el juego de Mortal Kombat, FIFA Internacional, Superstar Soccer, Gillette. Bueno, ya los que, bueno, suerte pues. Y yo acá los alquilaba, acá había un negocio de esos y uno alquilaba acá los juegos. Acá en esta zona, creo que en la zona por ahí al fondo era que uno alquilaba esos juegos. Uno lo alquilaba por días, ¿sí? Y tenía que venir un adúltero responsable a firmar por uno. Y yo a veces me hacía el huevón y no los entregaba. entonces cobraban multa. Y a mi papá muchas veces lo llamaron a cobrarle la multa. Ay, parce, no. Bueno, gente querida y gente hermosa, muchas gracias por haberme acompañado en este emotivo video en el cual decidí llorar más que de costumbre, no solamente quejándome, sino llorando desde el alma, compartiendo con ustedes, mis seguidores, una partecita de mi corazón. Yo espero que este video a muchos les llegue. Este video tiene varios mensajes ocultos, como por ejemplo el significado familiar. Y es que cuando nos permitimos generar recuerdos, esos recuerdos son los que más adelante nos van a mantener vivos. Esos recuerdos son los que más adelante nos van a llenar el alma. Posiblemente nos harán sentir de que valió la pena todo lo que hicimos. Pero para poder generar esos recuerdos hay que compartir en familia. Muy importante compartir en familia, porque como vieron con el asunto de mi hermano, lo que no se comparte en familia después pesa. La distancia que asumimos, las posturas, el orgullo, la ambición, nos separan de los seres que sí crean recuerdos de verdad. Lo material es chévere, pero lo material es efímero. Tú luchas por comprarte un carro, una moto, y en unos años ese carro y esa moto ya no existen. Tú luchas por comprarte un celular, y en unos años el celular ya no existe. Pero si luchas por poder compartir con tu familia, esos recuerdos van a perdurar por el resto de las vidas. Me gustó este video, espero en serio que les guste mucho a ustedes. Que si quieren dejarle algo a un familiar acá, escríbanlo en los comentarios. Si sienten que deben llamarlo y decirle todo lo que lo quieren, háganlo. Pero no esperen, porque yo creo que un gran mensaje que ha tenido este canal es que la vida no es de momentos indicados, la vida no es de esperar cuál es el dinero indicado, la vida no es esperar cuál será la edad indicada o cuál será el estado emocional indicado. Yo siento que la vida es decidir lo que queremos desde el corazón, porque definitivamente siempre he pensado que lo material es el mayor arma del alma. Lo material asesina los sentimientos de las personas porque hacen que se muevan, hacen que abandonen, hacen que desvirtúen, hacen que nublen los sentimientos. Entonces, gente, los quiero mucho. Feliz de estar acá en mi tierra. Un abrazo para todos. Suscriban, comentan, den like, comparte, lloran. Y a María, un abrazo inmenso y buenas rutas para todos, parceros.